va a gustar muchísimo. Eh, Primero que todo, quiero contarles quién es la persona que hoy nos va a acompañar. Espero que todos hayan traído lápiz y papel, porque la persona que nos va a acompañar hoy viene a hablarnos desde el ejemplo. Ella se llama Vivian Mosquera. Para muchos, Vivian es una persona, les voy a contar, para los que no la conocen, Vivian es médico de profesión. Ella hizo una especialización en medicina familiar. Y entonces alguien me dirá, pero venga, hablar de inteligencia financiera y de finanzas a una persona que estudió medicina. Pues resulta que es una materia que todos deberíamos chulear, no importa qué profesión tengamos. Pero lo que son las finanzas personales debería ser una materia chuleada para todos. Y Vivian es una mujer le pedimos hoy su acompañamiento y que nos dedicara un tiempo de su familia para dedicarnos y conocer su experiencia, porque ella nos va a hablar desde el ejemplo. Ella es una mujer supremamente juiciosa desde que empezó a laborar, con muchas quiebras y muchas caídas y muchas deudas, como todos empezamos de pronto porque no tenemos muchos conocimientos financieros, pero ella desde ese espacio logró salir y generar su libertad financiera y la de su familia, que yo creo que es la esperanza que muchos tenemos, que queremos lograr esa meta de tener esa libertad, de no tener que estar corriendo por el dinero. Pues Vivian ya lo logró, Vivian tiene esos resultados y viene del mismo sitio donde venimos todos, donde estudió una carrera de medicina, donde no le enseñaron muchas finanzas, pero que ella con su aprendizaje de vida y todo lo que ha aprendido, viene a compartirnos hoy en este espacio cuál fue ese camino que ella siguió, que es el camino que todos podemos seguir en ese aprendizaje. Sin más, no quiero quitarle más tiempo para que le demos la bienvenida como se merece a esta mujer maravillosa que nos va a entregar su corazón. Yo les pido que pongan lápiz, papel y el corazón muy en blanco para escuchar de verdad con el corazón toda la información grandiosa y el aprendizaje que vamos a tener hoy al lado de Vivian. Vivian, buenas noches y bienvenida. Buenas noches a todos. Qué rico verlos así. Es bacano ver las cámaras. Realmente no había hecho una charla así. Siempre he sido un poquito más postiza la cosa, como más rígida, y pues es bacano poder compartir realmente como quiero que se vea la cosa, que es de corazón a corazón. O sea, para mí es como no solamente un honor estar aquí frente a ustedes, sino como una reavivación, o sea, un reanimar este tema de ser como docente en lo que uno sabe que uno de pronto tiene un poquito más allá, porque de pronto ha tenido mala experiencia, porque de pronto ha sido más juicioso y aplicado, pero realmente, miren muchachos, sufro viendo mucha gente enredada en el tema de la pandemia, por ejemplo, y yo veo que todo depende de las decisiones que uno ha tomado y de pronto de la información a la cual uno ha estado expuesta, porque en algún momento de la vida, pues tengo que decirlo, o sea, yo también tengo una historia, o sea, no tengo los resultados de hoy de menos mucho atrás, ni siquiera de cero, realmente, porque la inteligencia financiera finalmente es un tema de aplicación, ¿no? Y de que uno haya sido expuesto a la información y yo venía viniendo, o sea, viviendo un guión que no era el correcto, hoy lo sé, porque la pandemia es chistoso, pero finalmente nos llegó a darnos cuenta que se podía ser libre. La pandemia para nosotros simplificó gastos, por ejemplo, y somos libres. O sea, como dice mi esposo, bendecida pandemia. O sea, y la mayoría de personas están en crisis. ¿Y qué es lo que realmente nos ha diferenciado? Básicamente lo que nos ha diferenciado es la mentalidad, muchachos. Y la mentalidad se forma de acuerdo a la información que tú te expones. Eso para mí es súper importante. Entonces, por eso para mí cada cerebrito, cada persona, cada ser que está ahí frente a esa cámara significa mucho, que es quizás una oportunidad de que un colombianito más se pegue de ciertas ideas que le puedan ayudar prácticamente, ¿sí? De manera práctica a tener una realidad diferente. Y yo creo que si todos nosotros nos unimos en diferentes mentalidades y en diferentes talentos, pero con una visión clara de lo que es el dinero, finalmente podemos hacer un país, un cambio, una revolución, una cosa que realmente dé, ¿sí? O sea, con el respeto de todo lo que está pasando y todo eso de las marchas. Yo digo, si las marchas funcionaran, yo creo que Venezuela sería
hizo. Por ejemplo, yo quiero hacerte una disrupción ahí. Pregúntate, o sea, realmente, ¿cuál es tu relación con el dinero? O sea, ¿tú crees que el dinero es importante? Yo creo que habrá personas que de pronto dicen, sí, es importante, o sea, me ha costado, de pronto lo utilizo, pero también hay las personas que dicen que no es importante. Entonces, si estás tú en el ánimo de decir, bueno, esto no es importante, yo te pregunto, entonces, ¿por qué te pasas 40, 48 horas, nosotros como médicos hasta 50 horas a la semana pegados a un trabajo? Si no es importante, ¿por qué lo hacemos? ¿Listo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué le apuestas a todas esas horas? Yo, pues, creo que definitivamente el dinero es importante, pero el dinero no es más allá que un instrumento, solamente que tenemos que aprender a utilizarlo y muchas de las cosas de la vida tienen que ver con el tema del dinero. Decían que el dinero no lleva a la felicidad, pero les voy a contar una cosa y hay estudios sobre eso para que los averigüen. Resulta que la gente, hasta que llega más o menos a unos $50,000, ¿listo? De ingresos anuales, ¿listo? O sea, más o menos unos 150, espero que estamos todos colombianos acá, más o menos unos 150 millones de pesos, resulta que la felicidad que se mide en ese estudio está en relación con el ingreso. Qué curioso, ¿no? O sea, por encima de eso, como que la mentalidad cambia y ya, como que ¡fu! Pero resulta que la gente entre más ingreso tiene, parece que sí es más feliz. Entonces uno dice, pues de pronto sí tiene razón. ¿Quieres mirarlo desde el punto de vista espiritual? ¿Qué tan importante es el dinero? Pues, yo soy de una creencia, digamos, creo en Dios y pues no puedo dejar de creer en Dios por estar aquí frente a ustedes, pero les voy a decir, yo creo en Dios y a veces llegué a tener como esa sensación de pronto que por la parte educativa de la iglesia, como que el dinero, que la avaricia, ¿será que eso es malo? Realmente para Dios de pronto no es importante el dinero, decía yo. Y resulta que me vengo a impactar con clases de crecimiento de la parte de inteligencia financiera dentro de la misma iglesia y resulta que en una Biblia puede haber más o menos unos 2.500 versículos que tienen que ver con el dinero. Entonces a mí eso me tumba un paradigma, o sea, para Dios el dinero sí era importante. Entonces si usted es cristiano, tiene creencias religiosas o es católico, créame, el dinero sí es importante para Dios y está aquí, pues para que escuche de eso también, ¿listo? Entonces, en algún momento de la vida que me pegué la estrellada, como dice Marcelita, pero la reestrellada, o sea, me cayó la roya al tiempo, o sea, yo llegué no por inteligencia financiera, sino por brutalidad financiera, a invertir todo en una sola cosa. Ese es un gran error, ¿listo? El tema de meter todo en el chorrito en un solo lado y resulta que caí en manos de un pícaro y todavía estoy enredada en el tema ese y quedé sin nada, o sea, yo llevaba 5 años ahorrando, estaba siguiendo el guión, como les dije, la parte médica, vamos a ser profesionales, nos vamos a especializar, vamos a ser muy buenos, listo, empleo, súper bien, y todo eso que yo lograba ahorrar, porque tenía la idea del ahorro de los papás de antes, el guión de antes, pues lo metí en una sola canasta y resulta que fue la canasta equivocada, o sea, tenía un roto así debajo y ¡pum! Se fue todo. Entonces quedé en la inopia. Afortunadamente eso me ayudó, ¿sí? El que me hubiera perdido eso, como que todo cayó al tiempo, de pronto fue que perdí el empleo de la vida y resulta que eso me llevó a hacerme las preguntas clave. Las preguntas clave que realmente me dieron un viro. Entonces yo te las quiero hacer. ¿Realmente es posible vivir una vida con sentido? Porque es que cuando a ti te mueven, digamos, el tema del empleo, lo que eres, lo que crees que eres, de pronto como profesional, y esto a veces te quedas como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tan feliz era yo en eso? ¿Por qué era tan importante el tema de ser médico digamos, en ese espacio? Pacientes terminales. Y sé que es un área de medicina muy sensible que nadie quiere abordar porque a nadie le gusta que los pacientes se le mueran. Entonces yo decía, sí, claro, sí es necesario. Es posible vivir una vida con sentido. Entonces yo te pregunto, con lo que estás haciendo, tú tienes digamos, la idea de sentido de tu vida, te sientes pleno, hay un propósito detrás de eso, porque ahí vas a encontrar una de las respuestas de tu vida de por qué puedes a veces tener éxito o no éxito financiero. Es muy importante el sentido que tú le des. ¿Listo? La segunda pregunta es súper importante. Yo decía, pero oye, hay gente que tiene las mismas horas que yo, tiene 24 horas y tiene el triple, el cuádruple, el quíntuple de riqueza, tienen las mismas horas
y empecé a hacerme las preguntas de por qué si había la posibilidad de duplicar de alguna manera los ingresos, porque yo realmente quería una vida diferente, ¿listo? Y entonces yo notaba que yo, por ejemplo, trabajaba y como me volví muy buena en algunas cosas, yo sí, claro, yo podía duplicar. Entonces, claro, estaba haciendo algo con sentido en la parte médica, estaba haciendo algo de duplicar ingresos porque era muy buena y era capaz de hacer como ciertas cosas que de pronto otras personas no se les facilitaba tanto, pero se estaba, claro, viviendo con sentido, pero también duplicando, pero en un momento me di cuenta que eso lo que me llevaba era que no tenía tiempo. ¿Listo? Entonces la tercera es pregunta, ¿hay posibilidad de que uno pueda tener los ingresos que a uno le gustan, que se puedan duplicar incluso, pero que también tenga tiempo? Esas fueron las preguntas que a mí me empezaron a acercar a la información que realmente cambió la vida. ¿Listo? Porque yo creo, claro que sí, o sea, hoy te lo digo, claro que sí, se puede vivir una vida con sentido, una vida próspera, una vida donde tú puedas tener un qué hacer, que te sientas pleno, feliz, que te permita duplicar, porque existen técnicas para eso, pero también tener el tiempo. Es posible. Ahora, como te decía, eso a veces le raya a uno con el tema de, bueno, y es posible, o sea, me está yendo bien, me estoy sintiendo muy cómoda en estos momentos, digo, tengo un esposo maravilloso, tengo una vida chévere, no necesito el trabajo, lo hago por gusto y no por gasto. Es posible que en algún momento yo me pierda ahí, o sea, mi espiritualidad, ¿dónde queda? ¿Sí? ¿Dónde queda mi espiritualidad? Y ahí es donde yo me devuelvo a la pregunta número uno, el tema del sentido. Porque es que la situación es que cuando tú no tienes claro el para qué, ¿listo? El para qué hacer ciertas cosas, puedes perderte en el camino. Y eso te puede llevar a malas decisiones financieras, porque el dinero no es una excepción a esa regla. Entonces es importante que tú entiendas que claro que sí, se puede ganar dinero, se puede tener el tiempo, se puede tener el estilo de vida y te vas a dar cuenta que si tienes la duda, fíjate que las personas que son más ricas en el mundo normalmente son las personas que sirven más. Han logrado diversificar su forma de hacer las cosas a tal punto que logran servir a mucha gente. Y tú te sientes, o sea, busca, es más, piensa por ejemplo en un producto, lo que más te guste, ¿sí? Un producto que tú dices, wow, y piensa en el dueño de lo que hace, que hace ese producto. Y quizás te vas a dar cuenta que esa persona básicamente lo que ha logrado es construir algo que da el servicio a mucha gente. ¿Listo? Y eso es algo que tiene que ver con las leyes espirituales de la riqueza. Entre más sirvas, más se va a retribuir hacia ti. ¿Listo? Y entonces yo les quiero resumir, y esto me lo saqué del libro del Código del Dinero, se los invito a que se lo lean. Realmente Raymond Sansó para mí ha sido como una revelación, o sea, he leído muchos libros, adoro, por ejemplo, leer libros de Kiyosaki, ¿listo? Porque fue el primero que de pronto cayó en mis manos inicialmente y de pronto yo decía, pucha, esto tiene mucho sentido, solamente que no sabía cómo llevarlo. Luego fui dándome cuenta que uno en el tema del dinero pues va creando en la medida que va haciendo. ¿Listo? Pero digamos que Raymond Sansó tiene una particularidad y es que te da muchas herramientas prácticas que te llevan todo lo que pronto, todo lo de Kiyosaki, todo eso te lo llevan a un sentido práctico. Entonces, lo que yo hoy sé del dinero y que creo que ha hecho la diferencia en nuestra vida familiar y personal y financiera es esto. El dinero, como él dice, es un código. Ahora, el problema de ese código, y quiero que lo sepas, es que hay un 5% únicamente de personas que saben ese código. Hay un 95% de personas que no lo saben. Y esa diferencia ha hecho que haya siempre más pobres que ricos. Pero es simplemente un tema de información. ¿Cuál es ese código? Te lo voy a decir. ¿Listo? El dinero. ¿Listo? ¿Qué significa la D? Vamos a utilizar esta palabra porque sé que no se te va a olvidar. Diversificar. Nunca, si hoy en día tú estás ahí sentado y me estás oyendo y estás recibiendo un solo chorrito de ingreso, créeme que estás por el camino equivocado. Estás por el camino equivocado. O sea, es un gran error depender de un empleo. Y eso yo lo vi desde que me empecé a empapar del tema financiero.
Yo dije, Dios mío, creo que si es una de las cosas que estoy captando de los libros que estoy leyendo, si el dinero depende solamente de Vivian Mosquera médico, el día que Vivian Mosquera médico se enferma, no hay ingreso. Por eso cuando me casé, tuvimos los primeros encontronazos con Lucho, porque Lucho es un gran neurólogo, para mí el mejor de Colombia. Yo lo admiro muchísimo, es un gran profesional y por supuesto pues se lo pelearon como pirañas cuando recién salió de la universidad y él se sentía pues muy importante y de hecho pudo escoger y se por ahí empezó a ganar como congresista, pero trabajando, ¿no? Obviamente. Y resulta que yo le decía, yo empezaba a hacer todas estas cosas de vamos a diversificar y buscaba un chorrito y buscaba el otro y yo todo lo que tuviera que ver con el de buscar más ingresos diferentes a solamente la medicina a mí me sonaba. O sea, te lo digo que si en esa época hubiera entendido un poquito más de importaciones, de alguna cosa, de pronto estaba, si me hubiera traído como hace la gente los containers de la China, yo dije, no, eso es plata, o sea, diversificar. Y él me decía, pero ¿para qué hace eso? Yo la puedo mantener. Yo le decía, mi amor, pero es que si un día usted no puede trabajar, ¿listo? Usted no puede trabajar, usted, o sea, si nosotros dependemos de su ingreso y un día usted se enferma, nos jodemos. O sea, eso es un gran error. Entonces, si eso es algo que está sucediendo en tu vida, mucharejo, con todo el amor, toca empezar a buscar cómo diversificar, ¿listo? La I viene con inteligencia financiera. Entonces, inteligencia financiera. ¿Qué es la inteligencia financiera? ¿Cuál, a ver, cómo te digo, cómo se mide tu inteligencia financiera, por ejemplo? ¿Cuál sería la cantidad de, piensa ahí, de dinero que hoy podrías firmar en un cheque sin problema, sin que eso fuera un problema? Piensa la máxima cantidad de dinero que tú puedes firmar en un cheque sin problema. Y esa es la medida de tu inteligencia financiera. Hay gente que dice, uy, menos. ¿Listo? Pues preocúpate, ¿listo? Porque es que si la cantidad es suficientemente alta, tú vas a poder pensar, bueno, si cae otra pandemia de COVID-21, pues yo tengo para vivir sin tener que trabajar. Pero hay gente que está en menos o a veces está en 1 milloncito, 2 milloncitos y entonces no te alcanza para vivir. Entonces, la inteligencia financiera es muy importante y para eso, ¿qué necesitas tú? Pues exponerte a información, libros, audios, eventos, de lo que digan sobre la inteligencia financiera. ¿Listo? Te vas a dar cuenta que hay unos principios que son tangenciales, o sea, a todos los libros y a todas las cosas que tú te expones. Entonces, la inteligencia financiera es algo que determina realmente tu grado de riqueza y determina lo que vas a hacer en el futuro. Ahora, de lo que tú hablas y cómo te expresas, habla mucho también de tu inteligencia financiera. Entonces, fíjate, tenemos que castigarnos cuando nos oigamos hablando de cosas negativas, que nos oigamos hablando de cosas con escasez, quejándonos, porque realmente eso te aleja, ¿listo? Y la persona con inteligencia financiera, pues realmente se expresa de una manera positiva con respecto al dinero. Ahora, ¿qué es la N? Nueva mentalidad. No, o sea, me vas a decir, bueno, listo, yo quiero mejorar mi inteligencia financiera, yo quiero mejorar mis ingresos. Claro, perfecto. Y mi respuesta va a ser sobre eso, va a ser que tienes que cambiar tu mentalidad. O sea, si hoy en día tuvieras la mentalidad correcta, pues tendrías los resultados correctos. Y si estás aquí paradito todavía es porque estás buscando un estilo o una imagen que tú tienes en tu cabeza de lo que quieres ser. O sea que con lo que sabes hoy en día, no lo vas a lograr. Tienes que entender que la única manera de ganar más dinero y de tener un mejor estilo de vida es que tú cambies tu mentalidad. O sea, hay que moverse. La mentalidad realmente es lo que va a determinar lo que tengas. Ahora, una muy importante, la E, de emprender. Porque me vas a decir, listo, Vivian, vamos a cambiar, listo, yo quiero, pero resulta que tengo deudas. Pero es que resulta que es que a mí, no, o sea, ¿cómo hago? Es que no me alcanza. O sea, tengo que pagar deudas o quiero ahorrar, listo, necesito ¿qué? Plata. ¿Y cómo se crea la plata? La plata básicamente no va a ser con el empleo. Tienes que aprender a crear dinero y vas a tener que hacerlo a través de negocio. Para mí, emprender significa negocio, ¿listo? Y negocio significa más allá de una idea. O sea, emprender significa mentalidad. Emprender, ¿qué no es emprender? Emprender, por ejemplo, no es una moda. Ahorita tú vas a oír y todo frío, lo de listo, vamos a emprender. Listo, no, pero emprender es una mentalidad. O sea, emprender no es ir a firmar una empresa nueva en la Cámara de Comercio. Eso cualquiera lo hace. La mentalidad que te hace mantenerte
y los valores y las cosas, las inteligencias de pronto no tangibles que uno a veces no aprende en la universidad. Eso no, yo sé que no lo enseñan en la universidad, pero eso te hace mantener y luchar por lo tuyo. Es una mentalidad, es una forma de hacer las cosas, es un conocimiento, pero no es una moda, ¿listo? Y no es ir a firmar, y no es arrancar un negocio, no, va más allá, va en el valor de la honestidad, de la persistencia, de la consistencia, de la disciplina. Ese tipo de cosas, eso sí significa emprender, ¿listo? Hay que reaprender, porque vas a tener que borrar muchas cosas. A mí me tocó, por ejemplo, el paradigma de la carrera. Médico, estatusoso, especialista, ¿listo? Gasta plata, tiene que tener cierto carro, cierto sitio donde vivir, tiene que vivir de estrato 5 para arriba, ¿sí? Cosas así que, pues obviamente, yo no sé quién se las inventó, pero no sirven, ¿listo? No sirven. Entonces te toca el tema, por ejemplo, de sí, el paradigma, por ejemplo, de, listo, me meto a estudiar, luego me hago mi MBA y eso me genera éxito. Yo me estrellé con eso, eso no era cierto. Entonces, el guión que le sirvió a nuestros papás y a nuestros abuelos no es el guión que nos toca a nosotros. Eso cambió. Hoy en día todo está automatizado, robotizado. Estamos hablando de redes como uno de los grandes poderes que hay para uno poder conseguir riqueza. Todo el tema de redes, todo eso, social marketing, marketing digital, todo este tipo de cosas. Ese guión no anterior no nos sirve. Nos toca aprender cosas nuevas. Y el tema de las oportunidades. ¿Qué podemos decir de las oportunidades? Las oportunidades básicamente no te van a caer. Lo que yo te puedo decir hoy en día es que las oportunidades te toca salir a buscarlas, te toca crearlas. O sea, es una de responsabilidad, porque tenemos la sensación, yo tengo la sensación que la mentalidad nuestra es de que va a haber una persona, un súper, o sea, algo así como un superhéroe, o sea, el Marvel pues que llega a la presidencia a arreglarnos la vida. Y tú puedes ser amarillo, rojo, verde, eso no va a suceder, eso no va a suceder. Yo me di cuenta de eso. Yo llegué a 10 años con todo mi tema económico, un montón digamos, de deudas y de cosas. Yo dije, y bueno, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Me hice cosas como, por ejemplo, bueno, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cómo va a ser Vivian a los 65 años? Digo, ¿cómo me va a retirar? Y me sale un camino pensional que fue patético. O sea, yo me iba a salir pensionada y de hecho creo que voy a salir pensionada con lo que gana una persona de sueldo mínimo. ¿Pueden creer eso? Trabajando como médico especialista me metieron en un montón de cosas, de cooperativas, no sé qué, pero eso duele, obviamente, pero te ayuda a tomar decisiones cuando tienes la mentalidad correcta. Por eso te digo que el tema del dinero es un tema de mentalidad. Bueno, entonces, en resumen, ¿cómo me convertí en el paradigma del libro que me encanta? Se los recomiendo, niñas, Cabrona y Millonaria. Como si un día le dije a Lucho me preguntó, ¿a qué le tendrías miedo? Yo le dije, Lucho, le tengo miedo a envejecer. Le tengo miedo a envejecer. Dijo, pero más miedo le tengo a envejecer pobre. ¿Por qué? Porque no tengo, o sea, yo digo, yo veo mucha gente que le apunta que su vida futura financiera dependa de la gente, del hijo, de muchas cosas, ¿no? Entonces, y yo ni siquiera hijos tengo. O sea, el gato no me va a mantener, eso sí lo tengo claro. Entonces digo, bueno, pues toca buscar. Le tengo miedo a envejecer pobre. Y me dice, ¿te das cuenta que ya no vas a envejecer pobre? O sea, ya no hay posibilidad remota en la vida, solo basado en lo que hemos metido en ese coco. Solo basado en eso. No vamos a ser pobres. Y yo sí, ¿verdad? ¿No? O sea, sí. Entonces, mi secreto en resumen es sal de la mentalidad de pobreza. Si te escuchas hablando de escasez, si te escuchas quejándote, la gente rica no se queja. La gente rica reacciona frente a las cosas que se le presentan. No hablamos de problemas, son situaciones. O sea, son susceptibles de cambiar porque la situación es un espacio lleno en un momento. Se puede cambiar hacia otro espacio. Entonces, tienes que castigarte si te escuchas. O sea, toca anular, o sea, toca echar al personaje pobre que hay dentro de ti. Pero también hay un personaje rígido. O sea, hay como los dos. Y tu situación financiera depende de quién
¿De quién habla más duro? ¿De quién tiene el micrófono? Entonces tienes que invitar esa persona rica que existe en ti, la tienes que invitar a trabajar dentro de tu mente y que te empiece a hablar. ¿Listo? Cuando ya has logrado, digamos, nutriéndote y nutriendo a esa persona rica que está en tu cabeza, vas a poder trazar un plan. Ahí sí, porque si no, ningún plan te va a funcionar. Yo he visto mucha gente con las mismas oportunidades que a mí se me han presentado a partir de que tomé la decisión de hacer cosas diferentes y dejan escapar las cosas. El plan realmente viene, depende de la mentalidad que tengas. Yo sé que tú estás esperando un cómo, ¿sí? Pero realmente dependes de ti. El plan, van a haber muchos planes, hay muchas formas de hacer las cosas. Como te digo, hay unos principios básicos, pero depende es de que tú hayas logrado darle el micrófono al personaje rico que vive en ti. ¿Listo? Y hay un plan que sigue después de eso. Cuando tú trazas el plan y lo cumples con autodisciplina, con perseverancia, con persistencia, nutriendo esa persona rica que hay en ti todo el tiempo, vas a poder hacer lo que nosotros hemos hecho parcialmente. Yo creo que uno de los momentos más lindos de la vida es cuando uno puede despedir uno de los empleos, por lo menos. Nosotros, yo nunca jamás volví a hacer turnos, por ejemplo. Ustedes no se imaginan, o sea, usted, quiero que se visualice eso, que usted hace esos pasos que yo le estoy proponiendo ahí. ¿Listo? Traza su plan y empieza a trabajar. Y llega el momento donde tú vas a despedir al jefe. Y ojalá lo hagas un lunes, bien tempranito en la mañana, que esté bien llevado. Que le digan, uy, no tengo tiempo, deme 3 minutos, jefe. Está despedido. Hasta luego, mi amiga. O sea, yo creo que ese va a ser el momento porque nosotros todavía trabajamos, listo, hacemos todavía trabajo, gusto, gasto, pero yo creo que sí voy a hacer algo así. O sea, no voy a dejar la medicina nunca, pero yo sí quiero hacer, o sea, tengo ese sueño que lo haremos. Para el 2022 nosotros tenemos ese plan bien trazadito, porque obviamente pues se ha trazado de esa manera. Y se puede, muchachos, se puede. Entonces yo cuando veía el tema cuando muchas veces se me acercan a mí porque saben que a mí como que de alguna manera creo que ese es uno de los dones míos, que como que me dan la plata y la multiplico, ¿cierto? Pero no es porque, sí, tengo un don, pero ha sido trabajado, ¿sí? Eso es, yo veo que la gente cuando me viene y me presenta problemas o situaciones, que yo quiero hacer esto, yo veo que se empantanan mucho en el qué y en el cómo. O sea, yo sé que incluso muchos de la charla aquí que pensaban que como que, bueno, ¿qué? ¿Sí? Pero es que el qué depende de lo que tú tienes visualizado. O sea, el qué, y si a veces dices, no sé cuál es el qué, o sea, qué es lo que quiero. No me vengas con cuentos. Yo sí sé que tú sabes qué es lo que quieres. Claro que lo sabes. Lo que pasa es que te haces el cabezón ahí o sea, como para engañarte, como para que no te duela, como que, sí, porque a veces el qué es demasiado fuerte y demasiado brillante y como que nuestra autoestima no está a la altura. Yo sé que el qué lo tienes. Y el cómo, pues el cómo hay muchas formas. Y el cómo te lo van a dar mucho, o sea, mucho del entrenamiento, el dejarte permear, el cómo te lo pueden dar tips, por ejemplo, consíguete mentores en lo que tú quieres realmente desarrollar. Pero el cómo no es el problema, la gente se queda ahí, el 95% de la gente se queda en el qué y en el cómo. ¿Qué es más importante que eso? Les decía yo el tema de mentalidad, el para qué. Porque si tú tienes claro el para qué, no te vas a estancar. Cuando se te pierde el para qué, te estancas. Porque llega un momento, por ejemplo, donde descubres que de pronto es libre. Pero libertad, ¿para qué? Entonces dices, ya tengo asegurada a mi familia, tengo asegurada gente que hemos ayudado, el para qué es más importante y es lo que realmente te va a mover el jopo de ahí de ese escritorio para buscar la siguiente meta que te lleva a la riqueza, porque si no de pronto te quedas bien, o sea, acomodado. ¿Listo? Y eso, por ejemplo, nosotros hemos tenido mucho, yo realmente estoy en ese momento lidiando mucho con eso, porque no crean que cuando uno está cómodo, pues está cómodo, delicioso. O sea, delicioso lograr libertad financiera, pero entonces el para qué debe cambiar. Entonces tal vez el para qué toca mutarlo, el para qué tiene que ser suficientemente fuerte. Y lo más interesante de todo es el
¿en quién te vas a convertir? Si tú te comprometes a descubrir esas respuestas, ahí va a estar la riqueza. Va a ir de la mano de eso. ¿Listo? Entonces, vamos a resumir cosas básicas. Cosas básicas. Yo les quiero dejar unos tips, ¿sí? Unos tips que son muy importantes, ¿listo? En el tema de la inteligencia financiera. ¿Qué es inteligencia financiera? ¿Qué es inteligencia financiera? Pues es la medida, digamos, de lo que tú sabes del dinero. ¿Y para qué? Para mí la inteligencia financiera está ligada con el tema de la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? No sé qué piensan ustedes. O sea, algunos para, piensan libertad financiera y se imaginan, yo no sé, era realmente, es algo muy sencillo. Es que tú tengas ingresos que no dependan de ti mismo, que dependan de flujos de caja, o sea, el flujo de caja, o sea, la palabra clave, que es el flujo de caja, ¿listo? Que esos ingresos superen tus gastos. O sea, eso es libertad financiera, como dice Raymond Sansó, low cost. O sea, porque gente piensa libertad financiera, yates, wow, y lo ve muy lejos. No, libertad financiera significa que tú te ganes 10 pesos por activos, por flujos de caja, o sea, que no dependan de tu esfuerzo ni de tu tiempo, ¿cierto? Sino que ya están en automático, son fijos, ¿eh? O sea, son fijos, no dependen ya de ti, ¿listo? Y esos flujos de caja llega, llueva, truene o relampaguee, son inferiores a lo que te gastas. Ahí tienes libertad financiera, ¿listo? No es libertad financiera que tú te ganes 35 millones de pesos porque los conozco, colegas nuestros, y te gastes 37 en el mes. Los conozco. Entonces, libertad financiera es low cost, es toca empezar a cuadrar la vida. Entonces, ¿qué significa eso per se? Chico, tienes que tener un diagnóstico de tu vida. Eso significa aprender a hacer presupuestos. Y me vas a decir, Vivian, pero ¿cómo hago un presupuesto? Pues su merced, si usted es de la vieja guardia, empiece a coger todas las facturas o hacia una amiga que nos enseñó en un papelito todo lo que se gaste durante una semana y a la final de la semana empieza a copiar todo lo que se gastó. ¿Listo? Y eso lo va nutriendo su base de datos y lo hace durante un mes. Cuando termine el mes, usted tiene sus gastos. Eso significa que ya tienes un diagnóstico de tu estilo de vida, de lo que gastas, y eso es el primer paso, ¿vale? Entonces, lo primero, como les decía, de los tips, es que tú liberes entonces deudas, ¿listo? Una vez que tengas ese diagnóstico, vas a tener que empezar a definir de liberar deudas y viene, yo sé que tu yo interior está diciendo, pero no tengo plata. Pues su merced, la única manera es incrementar tus ingresos. Ese es el otro tip. La única manera de que tú liberes deudas y que tú mantengas, digamos, en estabilidad ese presupuesto que estamos hablando es incrementar los ingresos. Y la única forma de incrementar los ingresos para Vivian Mosquera es el tema de emprender. ¿Listo? O bajas gastos. Solo que a mí me gusta más bien incrementar los ingresos, porque dentro de la mentalidad que yo he aprendido financiera de la persona rica es preguntar, no, es que no puedo, sino decir cuánto me cuesta llegar a eso que quiero. ¿Listo? Y más bien eso me lo pongo en planes para poder subir mi IQ financiero. Entonces, simplifica tus gastos, emprende para hacer esas dos cosas de arriba, ¿listo? Y empieza a apuntarle a tener flujos, cash flow, o sea, la palabra más importante de la inteligencia financiera, flujo de caja. ¿Qué significa flujo de caja, Vivian? Les recuerdo, todo aquello que dé dinero que no dependa de tu tiempo ni tu esfuerzo físico. ¿Listo? Y flujo de caja significa que entre más flujos de caja, mejor. O sea, aquí te toca empezar a aprender cómo vamos a hacer una máquina que imprima dinero. Y tú lo que vas a tener, si la máquina que imprime dinero eres tú, vas a tener que empezar a trabajar esa máquina como máquina. O sea, la vas a aceitar, le vas a echar tintica para que imprima más dinero. ¿Listo? Si eres tú, si es un negocio, entonces también lo mismo. Pero tienes que manejarlo como una máquina que se independice de ti. ¿Listo? Eso es flujo de caja.
trabajo, decía los papás, eso sí tienen razón, tienen que tener un trabajo enfocado. Enfócate en algo. Primero construye un flujo de caja, luego otro flujo de caja, luego otro flujo de caja. ¿Qué tal 7? ¿Y qué tal 11? Nosotros logramos flexibilidad financiera cuando íbamos en 7. ¿Listo? Diversificando, como decían los libros. ¿Listo? 7 flujos de caja, 7 chorritos. Pero si son 11, si aprendes a hacer algo enfocado y aprendes a hacer más flujos de caja, pues, obviamente mejor. ¿Sí o no? Más máquinas de imprimir dinero. Y, por Dios, toca empezar a ahorrar. Hay que empezar a ahorrar. Y no ahorro como tú te lo imaginas, de meterlo en el banco, debajo del colchón, no. El ahorro como yo lo veo es un ahorro de inversión. ¿Listo? ¿Cuánto debes ahorrar? Ahí me vas a preguntar. Yo sé que de pronto te voy a decir lo que nosotros inicialmente aprendimos. Nosotros hacemos un poquito más. ¿Listo? El ahorro enfocado hacia invertir. ¿Listo? 10%. 10% debes ahorrar. Esa cuenta que yo le digo a la gente que se me acerca, la cuenta de va la madre para el que la toque. O sea, esa cuenta no es para que tengas el primer momento de crisis financiera y se saca el ahorro. No. Esa es la cuarta libertad financiera donde tú vas a tener tu plata y tu semilla donde tú vas a ahorrar, porque vas a buscar productos financieros que te den retorno. Lo que tú decidas emprender, conviértelo parte en ese ahorro. ¿Listo? Para que ese ahorro te sirva de semilla. ¿Por qué te lo digo? Porque una vez vi por ahí la tabla y le recomiendo, hay una tabla que está en el libro de Fernando Palacio que se llama Detox Financiero, donde te habla de interés compuesto. Y te lo voy a decir vivencial. Nosotros tuvimos la oportunidad en el 2000 como 12, 13, comprar una casita y tocó sacar un crédito de 80 millones de pesos. Esa casita de 80 millones de pesos, si tú no la pagas, te va a retrasar la posibilidad de tener 5 apartamentos. Eso es el valor del interés compuesto de la manera negativa. Ahora te lo pongo de la manera positiva. ¿Y qué tal si en lugar de comprarte la casa, inmediatamente más bien la ahorras en un producto financiero que tenga más o menos ese interés? ¿Listo? Compuesto significa que es interés sobre el interés. Todos los días crece. Y eso te lleva a que en 5 años tengas, en lugar de una casa, 5 apartamentos. Y no estoy siendo metafórica, es realidad, porque lo hicimos nosotros. ¿Ok? Entonces tú dices, pero 80 millones, ¿cuánta gente compra una casa de 100 millones en deuda? Bueno, ¿y si lo haces al revés? ¿Ok? Ese es el tema del ahorro, el ahorro enfocado en inversión. Y hay un tema que tiene que ver con la espiritualidad de la riqueza, muchachos. Es el tema de ayudar. Y me vas a decir, pero ¿cómo así? ¿Sí? Yo no te voy a traer hacia mi creencia, pero te voy a decir lo que me funciona a mí. O sea, yo me quedo con el 90%, pero el 10% no es mío. Yo simplemente me considero una persona que administra acá, no soy la dueña. Yo ese 10% lo devuelvo en ayuda. ¿Por qué creo que eso es algo que tenemos que pensar como sociedad? Porque realmente si todos hacemos algo así, eso sí se hace diferencia. Vas a poder cambiar vidas alrededor tuyo. ¿Listo? Y tiene que ver con algo de recompensa, de pronto las cosas y hacer caso. Entonces yo personalmente soy una persona que cree y dice diezmo, ok, por ahí leí algo que pruébeme si eso es verdad. Dios me lo dice a mí a través de lo que yo creo y leo de él. Y yo lo he aplicado. Y a mí jamás me ha faltado el dinero. ¿Sí? Entonces, yo sé que le raya a uno, pero el tema de edad es algo espiritual que tiene que ver con principios de vida que tal vez desconozcas, pero que te van a ahora dar el camino. O sea, yo sé que dar con todo, y la gente que más da, más gana. ¿Listo? Entonces, creo en eso. O sea, que te toca aprender a vivir con menos de lo que ganas o aprendes a producir más de lo que ganas actualmente. Porque la idea es que tú puedas tener ese presupuesto balanceado de esa manera. Un 75%, más o menos 70% para tu mantenimiento y todo lo demás. 10% para tu cuenta de libertad financiera, un 10% en ayudas. ¿Listo? Deja dentro de esos gastos del 70% por lo menos un 2% para tus
fortuitos. Pero la manera que sea el 2% es que tú te hagas juiciosamente ese presupuesto. Porque yo estoy segura que si tú haces el presupuesto bien, de una manera correcta, no vas a tener esos tantos fortuitos. O sea, no se te van a subir del 2%. Casi siempre que habíamos metido la pata, que se nos iban como tantos fortuitos, era porque no habíamos hecho un presupuesto adecuado. A veces toca estarlo reactivando. ¿Listo, muchachos? Esos son los tips que me han funcionado a mí. Y yo espero que te funcionen a ti. Pero te digo que realmente el tema de la libertad financiera depende de tu mentalidad, no de lo que tú ganas. Porque conozco muchas personas que ganan muy buen dinero, pero tienen un solo ingreso. Y el día que se enferman, hasta ahí hubo crisis. ¿Listo? Conozco gente que aplica estas cosas. Conozco una mujer de 70 años que aplica esto. Sacó de deudas al esposo, ahorra, ¿listo? Diversifica, disminuye sus gastos y tiene mucho más plata ahorrada que mucha gente que es especialista. Y esa es mi suegra, por ejemplo. O sea, yo creo que son principios que se pueden aplicar, que son aplicables a cualquier persona. Y pues realmente la idea mía de hoy era que tú pudieras tener como un poquito de información para que te hagas un autodiagnóstico, ¿sí? Estamos cogiendo ciertas ideas para que realmente te evalúes y tomes una decisión con respecto a tu vida financiera. Y pues sé que si aplicas las cosas nos vamos a ver más allácito, no solamente, como decía ahí, como en las playas del mundo, nos vamos a ver en muchos lugares invirtiendo y haciendo cosas chéveres en equipo. Bueno. Vivian, muchísimas gracias. Se nos pasó el tiempo volando. Acabo de darme cuenta de que se nos pasó el tiempo volando porque tu charla estaba supremamente interesante. Vamos a hacer una cosa especial hoy. Yo quiero que todos abran el micrófono, por favor, un momentico y le demos un súper aplauso a Vivi y muchísimas gracias. Hablas desde y hablas de tu experiencia y seguramente que nos has entregado lo más importante de todo tu conocimiento. Pues muchísimas gracias a todos. Yo sé que se nos pasó el tiempo volando. Habíamos dicho que nos demorábamos un poquito más de media hora, pero estaba sumamente interesante la información que nos dio Vivi. Para todos los invitados, como saben, esta es una charla de nuestro sistema educativo. Algunas personas han escuchado hablar del sistema educativo del que estamos conectados. Es un sistema educativo espectacular donde conocemos personas que tienen experiencias de vida, donde aprendemos muchísimas cosas de esas que no te enseñan en ninguna parte. Yo creo que nadie nos había dictado una clase de finanzas como la que nos dictó hoy Viviana, además desde su experiencia, ¿no? Viviana nos habló desde su experiencia, desde que sabe que se hace. No es un libro, es una persona que lo ha vivido en carne propia y que lo sacó adelante. En este sistema educativo tú aprendes inteligencia financiera, aprendes inteligencia comercial, aprendes inteligencia social, todas esas habilidades blandas que normalmente en el sistema educativo tradicional no vas a recibir. Nuestra invitación, pues conéctate a ese sistema educativo. Como estas vamos a tener muchas más charlas. En especial vamos a tener una para el día 22 de mayo. Juan, si me ayudas con la presentación. Es una charla supremamente especial. ¿Por qué? Porque vienen unos empresarios, bueno, la ventaja es que es desde la comodidad de nuestra casa, pero vienen desde México unos empresarios espectaculares, libres financieramente, con unos grandes resultados. También vienes a contarnos tu experiencia de cómo lo lograron, de cuál es ese camino que siguieron, porque arrancaron como nosotros seguramente, y nos van a contar esa historia de vida y esa historia de emprendimiento. Como nos dijo Vivian, uno de los pasos más importantes que vas a encontrar en todos los libros de finanzas hablan acerca del emprendimiento. Entonces, la persona que te invitó para esta reunión te puede regalar el link para conectarnos a este seminario empresarial del 22 de mayo, 4 de la tarde, hora de Colombia. El ticket solamente vale $10 por internet, y esto va a ser desde la comodidad de tu casa.
sea, eso es una ventaja enorme que tiene ahora este sistema educativo, y es que tú aproveches todas esas horas que antes nos gastábamos de pronto en el transporte, que nos gastábamos de pronto viendo televisión, y que te gastes 1 o 2 horitas de tu día dedicándote a conocer esta información diferente. Porque esta información diferente es la que puede transformar tu vida, como transformó la de Vivian y como transformó la de Carlos y Sandra, que vienen el 22 a contarnos. No te pierdas este seminario, de verdad que vale la pena. La persona que te invitó puede pasar el link para que hagas la compra de la boleta, y esta persona te puede ayudar a conseguir esa información. ¿Cómo funciona esto? Esto es a través de un grupo privado de Facebook. Después de que tú pagas ese ingreso, te dan automáticamente acceso a un grupo de Facebook privado donde la charla queda grabada. Entonces, esa charla la escuchas ese día, el 22, y si te gustó muchísimo, puedes volver a repetirla. Esa es una cosa genial que tienen ahora estos medios virtuales donde hacemos nuestras charlas empresariales. Sin más, los dejamos esta noche. Feliz regreso, buscamos a descansar, ya no tenemos que aguantar frío en la calle, ya no tenemos que coger transporte ahorita, nos educamos y nos podemos ir a acostar. Esa es la ventaja enorme que tenemos ahora. Bendiciones a todos y muchísimas gracias por su compañía, y esperamos que haya sido supremamente de su interés esta charla. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.